Para mí, en ese momento, lo correcto fue un trabajo corporativo donde yo tenía mi tiempo de trabajar y luego mi tiempo de ocio. Me pagaban bien, me permitió guardar un poco de dinero, me permitió ayudar a mi familia en Cuba, me permitió ayudar a mi hermana en algún momento. Y pues nada, me sentía bien hasta que dejé de sentirme bien. Bro, eso toma un valor del carajo. Hay que tener un coraje y Sí. Porque, por ejemplo, yo no sé si yo fuera capaz de hacer eso. Yo creo que yo, si era lo más que pudiera con las dos cosas, hasta poder llegar lo más cerca posible, pero ganar un tercio menos con toda la vida que hay aquí está duro. Es que ya el negocio no los estaba pidiendo. Yo no tenía suficiente tiempo y hacía falta. O sea, hacía falta. Yo recuerdo cuando tú posteaste, creo que en Facebook fue o algo así, cuando te fuiste de ahí. Y para mí fue como, ¿sabes? Volado, porque es algo que yo quería hacer incluso en ese momento. Todavía no lo había hecho. Sí. Y fue como, que fue inspirador. Imagina tú que tú eres un negocio, una barbería, y estás llevando gente a tu sitio web de un video en Instagram que está súper tocado y se fue viral. Y tienes una pila de gente que están yendo a tu sitio web. Bueno, el Charechu, el widget de Charechu, de ese panelito que poníamos en el website, te daba la capacidad entonces de, en base de qué anuncio vinieron, mostrarles un calendario de booking distinto. Lo que más sentido hace es un full buyout. Vendimos Charechu, la compañía completa, la cartera de clientes, toda la tecnología, el equipo completo de ingeniería, incluido un servidor. Warming up. La p*** serio, no. Papá, esto lo hace Carlos todos los... ¿cómo se dice? Todos los episodios. meses, Yo lo hago una vez Dale, métele. en ocasiones especiales. Voy. Hola, bienvenidos todos a otra edición de El Dream Podcast, donde un grupo de amigos hispanos hablamos No, de... serio, no lo pares. Aquí, Serio. esto Estás leyendo. Estaba súper bien, brother. Estoy mirando para la cámara, Cere. Bueno, parece que estás leyendo un teleprompter. Dale. Ya eso no va a salir Mira, bien. Sergio va a pensar que este no es un podcast serio, así que vamos... No, papá, pero esto no es un podcast serio. Es normal. Esto es un podcast donde un grupo de amigos... No, mentira. Cere. Hola. You're fired. Carlos, cállate. Cere, daño. Dale. Hola, bienvenidos a otra edición de El Dream Podcast, donde un grupo de amigos hablan de finanzas, presupuesto y todo lo demás, por supuesto. Y en este caso, que estoy presentando yo, es una ocasión especial, porque tenemos un amigo, en mi caso y en el caso de Carlos también, del preuniversitario. Tenemos un amigo donde dormimos juntos y no de la forma que ustedes están... Se jodió la Y presentación. no de la forma iba súper que bien. mentes obscenas como las de ustedes están pensando, pero estuvimos trabajando juntos en un proyecto en Cuba y gracias a ese proyecto probablemente los dos estemos aquí. El proyecto se llama Caipa Hoy, pero bueno, podemos hablar más de eso en el podcast. Y sin más preámbulo, él ha hecho muchas cosas más, pero esas cosas no son importantes. Y también cumple el mismo día que yo. Eso es más importante que todo lo demás que se va a hablar aquí. Nacieron el mismo día realmente. Correcto. Literal. Diferentes hospitales, pero eso está bien también. Sin más y sin menos, Sergio León. Bienvenidos. ¡Bravo! Bienvenido, Sergio. Aquí estamos con Sergio. Sergio, Hola. ¿quieres decir unas palabras? Lo que más me gusta de Sergio es el micrófono. ¿Viste? Sí, me recuerda el micrófono que tú ¿Qué tenías. tipo, Sí, qué tipo esos de son- palabras, Juan? O sea, Un micrófono de Street Club, pero está súper lindo. No, yo igual por mi parte, Sergio, bueno, como comentaba Juan, compartió, bueno, el preuniversitario compartimos mucho tiempo juntos y también desde que llegó a Miami junto con Juan, yo creo que mi apartamento fue de los primeros que visitaron ¿sabes? Y desde entonces hemos estado súper cercanos y trabajando en diferentes proyectos y viéndonos tú sabes, desde la distancia, pero igual conectados y siempre al tanto de los diferentes proyectos en los que hemos estado trabajando juntos y por separado también. Así que es un tremendo placer tenerte por acá, que tiene una experiencia súper interesante de emprendedor, de ingeniero y de inmigrante también, como las historias que hemos traído acá al podcast. Así que me parece súper relevante y súper bueno para toda nuestro grupo de miles de... ¿Cómo se llama esto? De beats. De familiares y amigos. Sí. De nuestra audiencia que seguro va a ser súper útil. Así que nada, bienvenido Sergio igualmente por acá.
Gracias. ¿Quién empieza con la primera pregunta, chicos? Esto es Yo voy directo a, al yo voy a grano empezar y- con la primera pregunta. Pero no van a dejar que Sergio diga hola, ¿cómo están? Sí, es sí, verdad. no. Yo dije unas palabras, pero Carlos robó No, las que palabras la de presión Sergio. eso de las palabras. Bueno, Dale, digo unas muchas- palabras, Sergio. muchas gracias por el recibimiento, me siento querido. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando nosotros llegamos y Carlos nos llevó fue un Flanagan, al Flanagan Flania. y nos trataba de convencer de que nos quedáramos aquí. Por lo que Sí, visto, tú no tuvo estabas que. convencido. Contigo ¿Tú no sabes, pasó tú sabes lo trabajo. que pasó? No, El problema es que- no lo logró. No lo El logró. problema es que los llevó a Flanagan, no a Hooters. Hooters, ya, convencido. O sea, firma, Vaya, ¿dónde hay que You're firmar? hired. You're Va- hired. no, No, pero sí, no tú lo te quedaste logró. en esa vez, ¿no? Yo Sí, me quedé, claro. pero con un proceso distinto. Sí, pero Sergio estaba convencido desde el principio. Y by the way, una cosita que está súper triste la cosa, Jura está en bancarrota, compadre. Que No. sí, No, American tremenda, Culture bueno. está muriendo. American Estamos- Culture no, Boomer Culture es lo que está muriendo. Vaya. Yo quería arrancar con la primera pregunta y bueno, para los que, tú sabes, no te conocen, en este caso son como 4 o 5 personas que escuchan el podcast, ¿nos puedes decir con pocas palabras quién es Sergio León y por qué estás aquí hoy? Sergio León es un nerdo de la vida que ha trabajado en una pila de cosas on the side, pero yo estudié ingeniería en tele en la CUJAE. Durante la carrera me fui un poco más por el lado de ingeniería de software y ingeniería de sistemas y centros de datos. Me hice programador, me quedé trabajando como programador en la CUJAE como profesor y luego de aquí para acá lo que he hecho ha sido siempre alrededor de cómo construir productos digitales que resuelven problemas a la gente. Por el camino eso estaba aplicado a una pila de cosas, incluyendo esa aplicación que hicimos en Cuba, hablaremos de ella que hay para hoy, los sistemas de software que hacemos en One Nature Gov, ya sea para cosas internas como para dar servicios al cliente, y una startup que construimos como un spin-off de One Nature Gov, que la vendimos el año pasado a una compañía. Y bueno, nada, o sea, la idea es esa. Soy ingeniero, soy super nerd, amante de la música, pero sobre todo emprendedor y estudiador perenne. Y nada, eso me ha ayudado mucho en la vida. Un aprendiz eterno, como debe ser. Así. Esa es la cosa. Me encanta esa introducción. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque yo tengo... Sí, yo quiero preguntas más, empezar pero- un poco de atrás. Primero, bienvenido Sergio, usted es un caballero súper elegante. Como dice, a Juan lo tenemos quemado con ese tema de los A gentleman in a views scholar. de joyeros en Miami. Compadre, o sea, tú y yo coincidimos justo al principio, ¿no? Ujú. Coincidimos un par de veces, creo que una vez fuimos a un restaurante, otra vez a la playa y tal. Sí. Siempre hemos estado conectados de cierta forma, pero lo que yo no sabía era que estábamos incluso conectados desde Cuba. Cuando ustedes estaban haciendo ¿Qué hay para hoy? Yo era como un competitor de ustedes. Yo No estaba joda. haciendo un proyecto súper similar que se llamaba Cuba What's On, que era un calendario de eventos y tal. Claro, Y teníamos un sponsor ahí que era una agencia de viajes, ¿no? Fue mi primer empleador esa agencia de viajes aquí estando en Estados Unidos. Yo quería que tú nos contaras un poco de ese viaje, o sea, cómo vinieron, de qué hay para hoy a hacer aquí en Miami lo que empezaron a hacer, o sea, qué hay para hoy los llevó al camino en Estados Unidos. Man, súper interesante la historia. Nosotros, en ese tiempo, Juan y yo estábamos recién graduados, a punto de graduarnos, y habíamos hecho un pacto de accountability para aprender a programar aplicaciones de Android. Ujú. Descargamos una pila de documentación y cosas de ejemplo y tutoriales y sistemas, y como que íbamos leyendo los libros y construyendo cosas. Y por el camino, entonces, no sé si ustedes recuerdan a Sergio Fernández del grupo 3 de las 5. Un saludo a El otro Sergio. Sergio, sí. Vamos Vamos a coincidir con Sergio él en Cancún en Nice. septiembre. Sí, vamos Nice. a compartir con él. Con Gerardo. Pues Sergio Fernández y Juan Luis habían empezado una cosa tipo email newsletter para avisarle a los estudiantes ahí dentro de la CUJAE donde habían eventos. Y nosotros hablábamos cantidad porque Sergio estaba en otro departamento, en el mismo piso donde yo trabajaba. Él era alumno ayudante del departamento de antena, era alumno ayudante del departamento de centro de datos.
Y va, nos pusimos a hablar, le dije, oh, mira, pueden hacerlo así, pues le di unas cuantas ideas y les cuadró y pues nos reclutaron a Juan y a mí para hacer una aplicación de Android. Pero Empezó... una pregunta, ahí no hubo ninguna una conversación tipo, o sea, Juan te dijo, mira, Sergio, tú tienes un Juan, yo tengo un Sergio, ¿por qué no nos unimos? Y ya eso fue una la loca. Eso Juan fue cuadrado, una Sergio casualidad que si la lo hubiese vida. cuadrado no hubiese pasado probablemente. Así Dos mismo, Juan así y dos Sergio. Está Sí. duro, está duro. Era palíndrome. Exacto. Y entonces primero nos reclutaron, ¿sabes? Freelancer. Nos iban a pagar, no sé qué. Y llegó el momento, ¿sabes? Hicimos una primera entrega y parece que la cosa iba bien, estaban contentos y dijeron, bueno, no tenemos más dinero para pagarle, únanse. Y pues, Exacto. nos unimos, dijimos, bueno, está bien, vamos a empezar esto como una startup. Esa aplicación llegamos a tener, y bueno, no quiero entrar en las partes técnicas porque nos podemos poner súper técnicos, pero llegamos a tener yo creo que 8,000 y pico 8,000, de usuarios activos al mes. Y la talla de la aplicación era, imagínate tú, 2014 la habíamos empezado, 2014, 2015. 2015 debe haber sido, ¿no? 2014. 2014 cuando estábamos recién graduados. Sí, recién graduado empezamos Sergio y yo a hacer las aplicaciones en 2014, pero yo creo que para el 2015 por ahí. Para el 2015. Bueno, paréntense, ustedes recuerdan que cuando yo empecé, yo monté como un coding agency, tú sabes, empecé a hacer como trabajo a la medida, ¿no? Software a la medida, como le llaman, y entre ellos quería hacer el offering, tener el offering de las apps. Y yo hablé con ustedes y como que los pseudo contraté en el sentido de hicimos un contrato verbal de que si había proyectos, ¿sabes? Ustedes iban a participar Sí. y tal. Y, o Me sea, acuerdo de ustedes, Vision cuando eso estaban ya haciendo entonces que Sí, desde hacía rato. O sea, yo no nosotros, sabía que a ustedes ver, estaban en eso ya. yo estaba haciendo freelancing desde tercer año. Yo construí un sistema de punto de venta, gestión de inventario, un back ahí por la casa. Había trabajado con una compañía. Sí, Ufback. Tal vez de Ufback estaba bueno. Sí. Lo que es el timing, de nada, Sí. ustedes hubieran hecho, por ejemplo, Hector, la aplicación que yo hice inicialmente para Sí. Junior y a mí que me contrataron para eso y que después de ahí se derivó los proyectos que hicimos juntos. Porque ¿Viste, fue un sabes? problema de timing, básicamente. Ya ustedes creo Sí. que ya estaban como súper involved en Kaipa hoy y yo entonces, pues, tú sabes, contraté todo el equipo Sí. para esa Y aplicación. en ese tiempo yo creo que tú y Juan estaban más en comunicación, o sea, frecuente que tú y yo, ¿no? Sí, pero yo sabía que era Pero- contigo. Sí, Sí. sí. O sea, nosotros cuando yo monté el landing page de CYC y todo, ustedes estaban ahí con los dos avatars que les hice y todo. Sí. Imagina tú, 2014, 2015 realmente. O sea, no había Wi-Fi todavía. No habían estos parques Wi-Fi que la gente podía ir. La forma en que la gente tenía para comunicarse afuera de Cuba era correo electrónico que te daban en el trabajo o en la universidad. Y nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una cosa súper hacky aquí para que la aplicación tú le des tu usuario y tu password de tu buzón de correo y vamos a usar el email como una forma para enviar y recibir información extra. Entonces la aplicación era completamente sin internet, tenía que funcionar completamente sin internet y la forma en que nosotros le dábamos eventos que habían nuevos en el calendario a la gente era, tú le dabas clic a un botón, la aplicación mandaba un correo, había un servidor de nosotros que recibía esos correos, te empaquetaba un ficherito y te lo mandaba para atrás como un adjunto. Y luego tú ibas a la aplicación y le decías refrescar. Y la aplicación se volvía a conectar, veía que había un correo que nosotros habíamos respondido, lo descargaba, sacaba el fichero y cogía esa data y se la metía a la base de datos de la aplicación. O sea, Esa que fue la primera cosa. la gente te daba el username y el password de su correo. Sí, Qué clase de locura, bro. O sea, ahí no había un auto, una cosa ahí, tú sabes. Y exacto. más o pop. Pero no entiendo, la gente Pero- tenía que hacerse sign in en la aplicación No. con su correo, tenían La que gente- dártelo a ti, tenían que dártelo, no, dámelo. La gente No, 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 hacía no, no. sign-in, la aplicación Sí, no tenía sí, sign-in ni basada a tu usuario. No, La gente sí, nos daba... espérate. La gente daba el username y el password del correo, bro. Normal. Pero, No, ok, pero espera, no. estoy perdido. Tú descargas Claro la que no. aplicación. Un momentico. Espérate, sí. Déjame entender. Tú tiempo. descargas la aplicación, abrías la aplicación. ¿Y qué era cuál era el landing page? ¿Qué decía la aplicación? Que cuando tú abrías la aplicación por primera vez, ¿qué decía? Dame tu username and password de un No, correo. Espérate, tiempo. Vamos a saludaban. hablar unas cuantas cosas. Esa fue la primera versión. Después lo arreglamos. Esa fue la primera parte que hicimos. Cuando tú te instalabas la aplicación venía precargada con una data que nosotros le habíamos puesto adentro de la aplicación. Y tenía una data básica, pero imagínate tú que son eventos, eso expiraba rapidísimo. Si tú Exacto. tenías un APK, o sea, el paquete de aplicación de Android, que nosotros habíamos hecho en mayo,
y lo estabas instalando en septiembre, toda esa data que estaba ahí ya estaba expirada. La aplicación era como los carteles de Cuba que tenían conciertos de Michel Massa todavía a los años 97. Así más o menos. Un concierto de alguien que ya se murió, maybe, ¿sabes? Pero bueno, anyways. Obviamente, esa parte de que tú nos dabas tu dirección de correo y tu usuario y tu password, eso fue súper problemático. Lo que terminamos haciendo fue... Espérate. Sí, a ver, Juan, dale, haz la historia tú. No. Bueno, mira, a ver. Que sí tenían el username password y no lo encriptaban. No, que claro sí. que no. Lo que terminamos haciendo al final. Esto nos puede afectar nuestra carrera profesional aquí. No, a ver, ¿sabes? Había que inventar. ¿Cuántos correos tú le diste? No, espérate. Lo que terminamos haciendo fue, tú le dabas, quiero un fichero nuevo, la aplicación te abría tu aplicación de correo con un correo preconfigurado, y en el asunto del correo entonces tenían unas palabras clave ahí, y esas palabras clave eran lo que hacía que el servidor de nosotros decía, bueno, esto es una solicitud de un fichero de actualización, ahí, exacto. vamos a ponerlo en un ficherito, vamos a mandárselo para atrás. Y eso fue lo que al final... Si te cambiaban el asunto, no servía. No servía. Y me acuerdo que en ese tiempo teníamos el servidor que estaba corriendo, lo tenía Sergio aquí, de Sergio Fernández, lo tenía aquí. Y era un servidor de esto de súper baratija, de los que costaban bobería. Y no se suponía que en ese servidor tú tenías algo que estaba corriendo hace un tiempo. Y como que una vez nos trataron de cerrar la cuenta, tuvimos que apelar, tuvimos que hacerle... como mejora a ese servicio, porque eso era un hack de la vida, ¿sabes? No se supone que las cosas se hacen así, pero funciona. Claro. Bro, esa historia está súper buena. Yo no me sabía esa parte, ese estaba volado. No, exacto, yo me sé algunas de esas historias, pero es súper cómico. Y de hecho, esos hacks le sirvieron para, contarlos acá en el tour que hicieron y todo. Sí, y para geniarse, bro, porque imagínate en Cuba, en esa época estaba frita completo, no había nada de internet, cero. Yo recuerdo que uno de los subproyectos de Guide Power que le dedicamos tremendo tiempo fue cómo cuando descargabas el fichero en el móvil, hacer que la aplicación escaneara el storage interno, como es Android, tenía esa facilidad, y encontrar ese fichero para cargarlo en el app. O sea, no es que tú tengas... o sea, la versión primitiva era de que tú tenías que localizar el fichero en el app, y queríamos mejorar eso a que sea un botoncito que hiciera sincronizar y que escaneara el directorio interno y encontrara la base de datos. Una pregunta, ¿y nada más funcionaba en Android? ¿No tenía en iOS en ese momento? Nada más funcionaba en Android. En algún momento quisimos hacerlo para iPhone también, y Juan Luis se puso a estudiar la tecnología y tal, y conseguimos una Mac pero al final, o sea, íbamos por ese camino, íbamos a llegar a tener una aplicación de iPhone, pero la vida nos cambió. Entonces, para hacerte el cuento corto, esa aplicación súper popular, en algún momento empezamos a tener como gente que tenía sus eventos, que quería resaltarlo, que quería llegarle a sobre todo los estudiantes, que eran los que más usaban esa aplicación. Y bueno, empezamos a hacer algún revenue también. Fuimos partner oficial de la Feria de La Habana. El lifetime value, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? El gross total de venta, ¿cuál fue la compañía? Como 40 dólares. No. ¿De venta? No. Yo creo que llegaron a tener como 2 clientes que le pagaron como 3 meses, ¿no? No, más. Exacto, sí. Estaba Corner Café y estaba el Kimban, pero Ministerio de Cultura. Pero las cosas como son, o sea, el novelty y la notoriedad fue por otro lado. De hecho, yo creo que la historia de Revenue está súper cómica, porque me han hecho los cuentos que fue súper difícil monetizar y que apenas monetizaron. De hecho, lo monetizaron de otra manera, porque con dinero real no fue. A ver, teníamos 4 o 5 gente que nos estaban pagando, y eso como que nos daba aliento, ¿no? De que, bueno, esto por aquí a lo mejor hay algo que sirve. Por el camino, conocimos a Colin Laverty. Conocimos a Colin a través de amistades que teníamos en comunes, y nada, le gustó la idea que estábamos haciendo. En ese tiempo había como un interés del gobierno de Estados Unidos a acercarse a emprendedores en Cuba y empoderar a gente que estaban construyendo negocios en Cuba. Eso fue por un lado. Y por otro lado, había un proceso que estaba... una convocatoria abierta a FIU, a un curso de administración de negocios.
que fue financiado con donaciones de Roots of Hope. So, mis gracias a la Fundación Roots of Hope, donde invitaban a emprendedores a pasar un curso de gestión de negocio aquí. Entonces yo apliqué ese curso y al mismo tiempo Colin nos invitó a hacer un tour por aquí. Fuimos al Departamento de Estado, estuvimos en Silicon Valley, estuvimos en DC, tremendo tiempo, estuvimos en New York, y luego fue que vinimos a Miami. Y bueno, eso, al mismo tiempo que estábamos haciendo esas cosas, luego me quedé aquí, fueron como 2 meses y medio, algo así, en FIU, en ese curso de Administración de Negocios. Cuando Juan Alejandro y Juan Luis regresaron a Cuba, yo me quedé aquí en FIU. Y bueno, después no viré para Cuba, para carajo. Y me quedé. Siempre fui más inteligente. En cierta medida, primero, ChartQ, que para hoy nos abrió habilidades técnicas que no teníamos. O sea, nos dio la motivación que necesitábamos para empezar a hacer aplicaciones móviles. Y bueno, Juan, yo creo que eso a ti te ha servido mucho más que a mí después en el tiempo, Sí, por lo que haces hoy. Sí. Yeah. Sergio, ahí en ese mismo tono te quería hacer una preguntita rápido. Si nos puedes decir brevemente cómo fue, obviamente, el cambio, el impacto de salir de lo que era trabajar con tan pocas cosas en Cuba, de inventártela, a llegar aquí, tener todo a tus manos, toda la tecnología, todo disponible. ¿Qué tú sentiste? ¿Cómo te cambió la vida? Desde el punto de vista tú que eres tan nerd, ¿cómo sentiste ese cambio? ¿Cómo fue? Yo me crié súper expuesto a la cultura americana, porque mi mamá era major en literatura americana. Entonces yo me crié expuesto a la música de los Billboard Top 100 desde que era chamaco. Me crié expuesto a la literatura. Mi mamá nos leía, siempre nos hizo énfasis en inglés. Cuando yo fui a ir para acá, en ese viaje, que imagínate tú, nosotros veníamos a una cosa, un evento, pensando que íbamos a regresar. Un paréntesis antes que sigas, que tengo una duda ahí. ¿Tú tenías familia o alguien más aquí o venías solo? Mi bisabuelo no, mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, había vivido en California desde los 70 y él murió en los 90 y pico. So, ya cuando yo vine para acá no tenía familia así de eso. Al mismo tiempo que yo estaba eso, mi hermana estaba en Ecuador. Y bueno, al final ella y yo llegamos al mismo tiempo a Estados Unidos, pero ella no estaba aquí todavía. Te estaba diciendo, yo me prometí a mí mismo que yo no iba a dejar que Estados Unidos me deslumbrara. Cosas locas que uno dice, yo claro. no me voy a dejar que me deslumbre. ¿En qué sentido? Porque tú pensabas regresar. No, porque imagina tú, uno de tercer mundo, oyendo los cuentos de la tirando gente para el cuarto. Cuba está tirando para el cuarto. Oyendo los cuentos de la gente que vivía aquí o de la gente que vive en España, tú dices, no, la verdad que estoy más atrás que en Cordal. Cuando llegue allá, eso va a ser, tú sabes, lo último. Entonces yo dije, bueno, déjame no setearme unas expectativas súper locas. Lo que sea que Estados Unidos me va a tirar, todo bien. Y por una parte me lo cumplí, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura de carretera, los expressways. Eso fue una tarea que a mí me voló la cabeza. Los elevadores, los escalators en centros comerciales, no, a otra gente se le vuela la cabeza. A mí eso nunca me... Tú sabes que los... Pero tú te metes en el canal ingenieril de eso, o es simplemente que visualmente... Sí. No, de la conveniencia de la experiencia. Pero yo te puedo confirmar que sí, él se mete en el canal ese. De hecho, yo le digo la Wikipedia de aquí de Edgewater. Y probablemente de Miami. Porque tú le preguntas algo a ese tipo y él te lo contesta. Sergio, tú sabes que... Tiene un database ahí... Ocupando memoria ahí. Sergio, tú sabes que la Expressway es súper importante. Fue una de las cosas que permitió que Estados Unidos es lo que sea ahora. O sea, está súper infravalorado. Pero hay un documental que estoy seguro que ustedes lo vieron y si no lo recomiendo, que se llama Los hombres que construyeron América. Y ahí hablan súper duro de la importancia que tuvo conectar de todas las interestatales. Sin eso, Estados Unidos no pudiera ser lo que es. Y antes de eso, el form factor anterior que fue ferrocarril. Sí, exacto. Al ferrocarril. Gracias, Rockefeller. Que Miami exista como ciudad. Sí. Gracias, Rockefeller. Óyeme, sí, para que termine. Ya, termina porque...
Yo me prometí que no me iba a volar la cabeza con esas cosas, pero es que sí, durante los años que vivo aquí, cada vez uno más se va acostumbrando, pero de vez en cuando hay cosas que tú dices, no, es verdad que esta talla está bien pensada. Eso sí te impactó, Sí. sí te cambió. Sí. No, y sobre todo, yo creo que ese viaje que nosotros hicimos fue súper formador, por lo menos para mí lo fue, porque no es lo mismo haber llegado sí, correcto. No es lo mismo haber llegado, digamos, llegué a Miami y perfecto, ahora soy libre y tengo las oportunidades que no iba a tener nunca en Cuba, perfecto. Y la mayoría de la gente tiene esa experiencia. Pero es que nosotros llegamos en un momento donde había todo el foco y toda la atención a la gente que estaban construyendo emprendimientos. Un montón de aliento, de foros de discusión, de gente como que rooting for you para que tú crezcas y tratando de ayudarte a anticipar las cosas que te pueden salir mal, tratando de darte buenas prácticas, abriéndote puertas. Y eso nos pasó en Rhode Island, nos pasó en DC, nos pasó en New York, nos pasó en Silicon Valley, nos pasó hasta en Tampa. Fuimos a la Universidad de Tampa, me acuerdo, estuvimos por ahí. Y luego nos pasó aquí en Miami. Y ese programa también en el que yo estuve en FIU me abrió una pila de contactos. Entonces, si no hubiese sido por esa experiencia, a mí probablemente me hubiera tomado muchísimo más tiempo asumirme como que todo esto es mío. Yo voy a comerme el mundo aquí. A lo mejor hubiera empezado, me hubiera costado más trabajo soltar el lastre. Sí. Vaya. Sin embargo, bro, o sea, no, eso sin duda y es evidente. Aparte, la experiencia que ustedes tuvieron, eso vamos a dedicar un podcast entero porque fue una experiencia súper enriquecedora y que habla mucho también de esa experiencia de los inmigrantes, ¿no? Porque ustedes pasaron tremendo trabajo para crear esa aplicación con una falta de tecnología enorme. Imagínate, sin internet en el año 2015, el internet llevaba 25 años, ha sido, y en fin, todo el mundo conectado. Y Cuba estaba en esa circunstancia que todavía más o menos está, y en una circunstancia parecida, y ustedes estaban haciendo algo definitivamente completamente disruptive y gracias a eso pues fue como un novelty del carajo y por eso acá llamó mucho la atención y fueron a 12 compañías, Billion Company, Silicon Valley, por decir un número, no sé cuántas fueron, pero fueron a Facebook, a Netflix, a Yelp y a un montón de compañías espectaculares a contar Airbnb, a contar su historia y era a todo el mundo le voló a la cabeza lo que ustedes construyeron. Sin embargo, por otra parte, yo creo que por todo ese quizás también atraso y ese desconecto del mindset de emprendedor de Silicon Valley, que aunque fueron a Silicon Valley, ustedes realmente, yo no creo que lo tenían en ese punto. No, yo tampoco lo tenía, evidentemente. Porque si ustedes se ponen a pensar, si ustedes hubieran ya tenido ese mindset, ese chip completamente impregnado, ustedes hubieran llegado. Evidentemente se separaron, tú te quedaste, esta gente le pasaron 5 meses y medio antes de regresar, etcétera. Pero probablemente ustedes se hubieran planteado la idea de o seguir con Cal Power, seguir con algún tipo de idea paralela o simplemente empezar otro venture y agarrar todo ese momentum y esos contactos y ese boom. Ustedes salieron por el periódico, por aquí, por allá. Y a lo mejor haberse puesto a lanzar un startup y hacer fundraising y toda la historia. ¿Tú me entiendes? En lugar de buscarse, digamos, trabajos como se buscaron eventualmente. Te voy a decir claramente. Número uno, aterrizando aquí, y eso le había pasado a Sergio Fernández antes que me pasó a mí. Papá, los billes empiezan enseguida. Sí, exacto. Eso lo quería decir, bro. Es difícil porque tienes que pagar. O sea, lo único que te puede salvar es ponerte a full con una idea muy precaria a hacer fundraising. Y la segunda parte y eso sabes. De la única manera que yo lo hubiera visto es que le den un grant. Si lo hubieran dado un grant... No, bro, hacer fundraising. Usar el momentum que traían. Obviamente, buscas un trabajo on the side para que pagar los billes, etcétera. Pero a ver, yo no estoy diciendo que hubiese sido fácil. Dificilísimo. Espérate. Igual. La segunda parte es que hubiera tomado un pivote tan grande de lo que estábamos haciendo. Porque nosotros habíamos construido Cal Power y para nosotros eso era non plus ultra. Esto es lo último que trajo el banco. Y cuando llegamos aquí nos encontramos con que existía una cosa que se llamaba Eventbrite. Sí, claro, total. Y las alitas del corazón se cayeron. Pero no, yo creo que desde Cuba en algún momento a Juan le dije, bro, pero esto es como Eventbrite, ¿no? O sea, porque yo tenía Eventbrite súper fresco. De hecho, en ese tiempo había creado MyTicketOn. De hecho, yo en ese tiempo había creado MyTicketOn y tenía cierta analogía también ahí. Nosotros estudiamos en una pila de aplicaciones. Entre las aplicaciones que estudiamos, de las que más le prestamos atención, recuerdo que fue a Trulia. Porque en ese tiempo Trulia había sido una de las aplicaciones que primero
adoptó las nuevas experiencias de usuario esta que Google tenía, de Material Design, no sé qué. Y todas las cosas que habían venido antes, papá, era feo, lucían feo. Y las primeras cosas que nosotros hicimos para que para hoy eran feas. Pero yo Y creo en ese genuinamente tiempo- que ustedes tenían un shot, bro, porque ustedes venían con tremendo nivel de novelty y de, tú sabes, venían con tremendo arete, tú sabes, venían Arete. con, No estábamos con listos, un buen la momento, verdad. pero no Sí, estaban exacto. listos, evidentemente, Sí. y es un poco el punto que quiero hacer. Es ese atraso de mindset con el que uno viene y uno llega, no en segunda base, Es uno un llega choque- un choque afuera muy del grande. estadio. Uno Es un llega, choque tú muy sabes, grande. Yo solo he pensado tantas veces que si nosotros hubiéramos tenido en el pre o en la universidad el acceso que tenemos hoy, yo me siento que yo hubiera hecho tantas cosas Sí, total. y hubiera logrado tantas cosas sin pasar el trabajo que pasé. Pero luego también me pongo un poco a pensar y el hecho de haber pasado ese trabajo y el hecho de haber tenido que enfrentarte a esas dificultades, eso a mí me ha dado personalmente en mi forma de ser una resiliencia que Sí, claro. Claro. casi cualquier cosa puede pasar y yo lo voy a asumir y voy a buscar, si choqué contra una pared, por dónde hay una ventana por donde yo me meto. Y eso ¿Entiendes? nos ha pasado todo y esa es la única parte buena que tal vez podemos sacar del lugar tan experiencia loco del inmigrante. sí, del lugar y del lugar tan loco donde venimos, que es así como tú dices, el ejemplo está perfecto. Se chocas con algo y dónde está el hueco donde yo puedo entrar. No hay puerta. ¿Dónde está Pero la esto está, ventana? brother, y eso es, de verdad, como Only in America, Only in Cuba, brother, porque te pones a pensar, y tú, o sea, ustedes habiendo venido de construir algo como eso, hubieran venido quizás incluso hasta en esos tiempos, probablemente hasta de Venezuela, hubieran tenido un mindset diferente. Simplemente por el acceso al internet y el acceso al Sí. capitalismo y a la... tú sabes, el tema es Cuba, brother. Cuba es un lugar raro, brother. Yo recuerdo una pequeña anécdota que a lo mejor se desvía un poco, pero cuando nosotros accedimos al internet, yo creo que yo vine con el objetivo de comprarme un teléfono, right? Ujú. Y estaba buscando en Amazon, qué sé yo. Y esto que ahora que te muestran los ads de que estabas buscando, tú sabes, estabas buscando un teléfono y tú vas a otro sitio y te sale el advertising. Sí, ya que Y yo digas vi eso. eso por primera vez, me recuerdo la primera vez que lo vi y para mí eso era brujería y era como... No, me están escuchando, como, me están "Vamos, escuchando". ¿Qué es esto? ¿Cómo esto pasó? Así que imagínate tú el nivel de atraso que nosotros teníamos. Guys, Que eso era... Vale, pero bueno. guys, si quieres vamos a movernos porque estamos ahí. Sí. Sí. ¿Quieren? No, pero ese Yo origin story yo creo que es súper bueno de contar y Sí. yo creo que para, ¿sabes? Que los que no conocen la historia ya y también interceptado con la de Juan, ¿no? En ese caso. Dale, Juan, ¿tienes una pregunta? Sí, no, yo quería, apoyado en esto del emprendimiento que tú has desarrollado desde Cuba y ahora, de que nos cuentes más o menos un timeline para de ahí a lo mejor sacar preguntas de cómo fue después que tú pasaste el curso en el FIU, cómo tú entraste a Corporate Life y después te fuiste a hacer otro startup o otra compañía. Y después... Entonces, ese timeline, ahí más o menos para que nos dé... De Corporate Life a Startup Life. ¿Cómo? Y después de Startup Life a Corporate Life, que ahora mismo... Sí. Antes de empezar el One Nation Up, yo trabajé en dos compañías distintas. En la primera en la que trabajé, entré como contratista. Porque, o sea, a través de el que fue tutor mío en la CUJAE, que trabajaba en esa compañía o había trabajado con esa compañía y tenía unos contactos, él me dijo, bueno, mira, aquí las cosas aquí en Estados Unidos funcionan de esta manera, coge esta biblioteca de video, empieza a ver esto y en lo que tú vas viendo ese video yo te voy a ir a gestionar una entrevista de trabajo. Conocí a la persona, esa persona me aceptó contratarme y me llevó a trabajar para uno de sus clientes. Y era una compañía que hacía un software o sea, daba servicios de inversiones, seguro de salud y seguro de vida. Y pues ahí habíamos como 4 o 5 ingenieros, todos los ingenieros eran cubanos, y lo que hacíamos nosotros era construir los sistemas internos de gestión, los sistemas de tracking de ventas, y los sistemas de gestión de póliza y beneficios de los asegurados. Ahí yo estuve como 1 año y medio, casi 2 años. Y de ahí, Sergio Fernández me reclutó para la compañía. No sé, Sí, ya recuerdo Sergio eso. Fernández se había ido.
Pero durante ese tiempo, Sergio, me había hecho unas preguntas sobre cloud y no sé qué, y en ese tiempo yo estaba estudiando AWS, estaba estudiando para hacer una certificación y no sé qué, y habíamos hablado un poco antes, yo le ayudé a hacer una decisión, y como al año después, el que se quedó ahí, Frank, que se quedó cuando Sergio se fue, me fachó de donde yo estaba. Entonces me fui a trabajar para esta otra compañía que hacía hardware y software para biovigilancia doméstica. Tipo los Amazon Echo que tú pones en la puerta, ellos tenían un doorbell así que tenía video y grabación y tal, y tenían unas videograbadoras, unos sistemas de cámara y no sé qué. Entonces nosotros diseñamos y construíamos el software aquí y la manufactura de hardware era en Vietnam, en Taiwán y en China. Y pues nada, ahí se fue yendo gente y me quedé yo, me fui subiendo yo y me quedé al final de jefe de ingeniería ahí. Cuando se fue todo el mundo se piró por carajo. Pero había algo ahí que, ¿sabes? Me pagaban bien, estaba súper contento. La dirección de la compañía súper inline con nosotros, con el equipo de ingeniería y producto y tal. Pues cuando nosotros entramos ahí, esa compañía era una compañía de marketing. Ellos compraban en China y vendían aquí y tenían un brand y eso era lo que hacían. Y cuando nosotros empezamos a construir un equipo de ingeniería, entonces le empezamos a dar a esa compañía productos de software propio que le multiplicaron el valor que ellos le daban a los clientes. Entonces, esa compañía vendía en Amazon, vendía en Costco, una pila de lado. Entonces, nada, o sea, todo parecía bien. Yo estaba súper feliz de que estaba creciendo, me pagaban más, estaba en una posición de dirección. Tenía la satisfacción de que podía hacer el diseño como tal de la solución, que es una Tomar cosa que los decisiones médicos... ahí Sí, así. técnicas full. Aquí se va a usar esta tecnología y vamos a hacer las cosas así en vez de asado, porque me da la gana a mí, porque es la tecnología que me gusta a mí. Y, ¿sabes? Uno se siente bien cuando tienes esa capacidad de decisión y las cosas salen bien. Sí, Pero todavía había algo ahí que yo decía, no, esto está tocado, pero yo quiero hacer algo que sea mío. No te daban la opción de tener equity, de ser owner en parte de ese negocio. No. Yeah. Eso a lo mejor hubiera cambiado las cosas y me hubiera retrasado un poco. No, pero yo creo que hay una diferencia entre, o sea, desde el punto de vista de to be part of something, ¿no? Y tener equity en algo, pero cuando eres al final un equity minoritario, ¿no? No es lo mismo que en este caso emprender, ser co-founder. O sea, yo creo que esa historia cambia bastante, ¿no? Yo te entiendo lo que tú dices, ¿no? Desde el punto de vista de ownership, ya hubiera sido también a lo mejor diferente, pero este bichito de querer tener lo tuyo no se alinea con eso. Aunque te den equity, no es lo tuyo. No. No. Pues no le van a dar 50% de equity, le van a dar 0.2. Claro. Lo que pasa es que unirte a una compañía que tiene un programa de equity para empleados y hacer que esa compañía crezca 100,000 X, eso es una vía perfectamente factible para Generation Wealth. Sí, total, claro. O sea, entonces, igual, se trata de qué es lo que es correcto para ti en el momento. Y bueno, para mí, en ese momento, lo correcto fue un trabajo corporativo donde yo tenía mi tiempo de trabajar y luego mi tiempo de ocio. Me pagaban bien, me permitió guardar un poco de dinero, me permitió ayudar a mi familia en Cuba, me permitió ayudar a mi hermana en algún momento. Y pues nada, me sentía bien hasta que dejé de sentirme bien. Y llegó el momento y bueno, nos unimos con Franly, Carlos y Darling y abrimos One Nation. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste ahí? Carlos nos contó un poquito, pero si tú puedes ver desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, o sea, nos puedes contar cómo fue esa unión. Porque o sea, yo también los conozco hace bastante tiempo y es como coger una esquina de un lugar y otra esquina de otro. ¿Cómo fue eso? Claro. Carlos llevaba mucho tiempo con una compañía que la había hecho, años, que se llamaba Sigas Studio. Y o sea, él hacía producción para otras compañías. Y por ahí, por el camino, Franly, o creo que la esposa de Franly, Diary, había empezado a hacer t-shirt, impresión en t-shirt. O sea, vinil, compraba una maquinita esta de hobby, básicamente. Que corta vinil y el vinil viene con un adhesivo, una plancha y lo pega. Y como que ellos estaban en ese mismo plan que estábamos Juan y yo cuando estábamos construyendo la aplicación, ¿no? Ellos estaban, bueno, aprendiendo la técnica, innovando, no sé qué. Y en algún momento se les ocurre, bueno, vamos a montar una página web o vamos a hacer una cosa digital. Y Carlos dice, no, espérate, que yo conozco un socio que es de mi graduación, o sea, de la graduación de nosotros,
de la unidad de nosotros en la Lenin, que él le mete a todo eso. Y Carlos me contactó, nos conversamos y no sé qué. Y lo que decidimos fue, bueno, vamos a hacer una compañía los 4 juntos. Pusimos una cantidad de dinero los 4 juntos para comprar un tonconat de pullover y un montón de vinil, 2 o 3 planchas de calor más, y yo me compré una cortadora de vinil y esta gente tenía su cortadora de vinil, y eso fue lo primero que One Nation nació como una compañía que iba a hacer pullover. Pues Carlos estaba trabajando por una compañía que tenía un tipo que tenía una tienda en Shopify que vendía pullovers de estos con impresos inspiracionales. Y nosotros viendo ese tipo, la cantidad de pullovers que los ordenaba Carlos y como ese tipo vendía, dijimos, vamos a meter esto, que vamos a quitar el intermediario, aquí nos vamos a forrar. De más está decir que no fue así. Pero bueno, nada, o sea, ya estábamos montados arriba del caballo. Yo empecé, de hecho, trabajando por las noches, los fines de semana, y no había dejado el trabajo. O sea, empezamos todos sin un salario, pero por el camino le fuimos poniendo salario a esta gente y yo fui como el tercero que cogí un salario en One Nation, cuando ya me fui de... Me imagino que hiciste esta un downgrade en PI bastante considerable de lo que tú ganabas. ¿Cómo fue ese proceso? Yo hice un downgrade como de 3X. Oh, wow. Ya, sí. Del salario que yo tenía al salario que empecé a coger en One Nation, fueron como 3X de downgrade. O sea, empecé a cobrar como un tercio. La sopa instantánea. Sí. La sopa instantánea. Sí. El ramen. Bro, tú sabes que eso... Pero espérate. Bueno, dale, va. No, que yo quería decir que... bro, eso toma un valor del carajo. Hay que tener un coraje y Sí. Porque, por ejemplo, yo no sé si yo fuera capaz de hacer eso. Yo creo que yo si era lo más que pudiera con las dos cosas hasta que pudiera macharlo. Fue así. Hasta llegar No, hasta poder llegar lo más cerca posible, pero ganar un tercio menos con toda la vida que hay aquí está duro. Es que ya el negocio no los estaba pidiendo. Yo no tenía suficiente tiempo y hacía falta. O sea, hacía falta. Hacía falta gente. Éramos 4 gatos. En algún momento trajimos a Oscar, el quinto partner también. Pero igual, éramos nosotros. Habíamos empezado a rentar un warehouse ahí en Doral, o cerca de Doral. Y ¿sabes? Teníamos biles, teníamos yo creo que se trata mucho del conviction, ¿no? De la barrita del conviction, cómo la tengas y cuánto tú sientas que de verdad estás creando algo que va a valer más en el futuro. ¿Sabes? Que no se trata de cash flow. Evidentemente, desde el punto de vista de cash flow, empezar a ganar la tercera parte no tiene sentido. Pero si lo estás haciendo porque tú crees que en 4 años, pues tú sabes, se va a multiplicar eso a full, o en el tiempo que sea, ¿sabes? En un tiempo coherente, pues yo creo que de eso se trata, yo creo. Sí. Eso también se vivió en ese momento en que al final decidí irme de esa compañía. Habíamos recién capturado 2 clientes que les íbamos a empezar a hacer gestión de redes sociales, generación de contenido, automatización de marketing y automatización de ventas. Y dijimos, bueno, aquí por lo menos hay una base de salario que podemos cubrir. ¿Cuánto es lo menos que con lo que se puede vivir? No, lo menos que se puede vivir es tanto. Perfecto. Vamos para adelante. Me fui de esa compañía. O sea, di mis 2 weeks, hice mi proceso de salida como buen empleado y ya, de ahí para adelante a crecer One Nation. Compadre, yo recuerdo cuando tú posteaste, creo que en Facebook fue o algo así, cuando te fuiste de ahí. Y para mí fue como, ¿sabes? Volado, porque es algo que yo quería hacer incluso en ese momento, todavía no lo había hecho. Sí. Y fue como, fue inspirador, ¿no? O sea, algún día pronto, creo que... Yo estaba en el camino, 1 de septiembre, que es 20. El 1 de septiembre es 20. Del 20, bueno, exacto. Ya yo estaba casi guiando la puerta para irme donde yo estaba. Yo me fui el 26 de marzo del 21. O sea, unos 6 meses después. Pero ya sabía que me iba. Yo estaba holding ahí por diferentes razones. De W2 y eso. Y las esposas doradas. De W2 Real Estate. Estaba tratando de, ¿sabes? Había comprado una propiedad que, en fin. Pero bueno, el punto es que fue inspirador para mí cuando tú contaste, ¿no? Que te habías viajado. Y ese paso fue como, yo creo que es algo súper bonito, ¿no? Súper pensado. Y ese post, yo me metí como 3 días escribiendo ese post
hasta que... Mira, bueno, mira, yo lo recuerdo, mira, pero a mí me marcó, bien. ¿viste? Yo lo recuerdo, ¿viste? Cuando saque este Pero, episodio tenemos que poner el post, un Sí, screenshot. busquen el post. Ah, y vamos a exacto. poner. Sí, bro, Sí, esos yo posts también son lo recuerdo. importantes, son importantes. Sí. Eh, Pero ese fue ese momento, postear eso que puse en Facebook. Eso fue el momento de, ya, para el carajo. De aquí para adelante, El ¿sabes? No hay punto de vuelta no atrás. retorno. Sí. Ese fue el point of no return. De ahí. De aquí Hasta para que- adelante. hasta Ajá. que creaste ChatHQ y lo vendiste y... No, a ver. Ok, primero No, que todo, brevemente primero que todo, ¿qué cosa es ChatHQ? Porque darnos un preview Claro, porque claro. no sabemos. ¿Cómo fue que tú llegas a ese producto y qué hacía el producto? Explícalo. Explícamelo como si fuera un niño de 5 años. Claro. Y Life está bien. Es algo que no vas a entender. Les había comentado que, ¿sabes? Lo que me permitió finalmente tomar la decisión de irme de esa compañía y venir a trabajar a tiempo completo para One Nation es que conseguimos estos dos clientes a los que, bueno, les íbamos a estar haciendo servicios digitales. Hasta ese momento nosotros habíamos hecho servicios de, sobre todo, de producción de artículos de marketing de promocionales físicos. Y ahora estábamos empezando a hacer servicios digitales. Y los servicios digitales, el que se cae de la mata del mango más bajito, es cómo tú haces que teniendo tu website y tú llevando tráfico a ese website, tú primero capturas la atención de esa persona que llega ahí, le das una razón a esa persona para darte su información de contacto, para tú empezar una conversación para ver si tu producto o tu servicio los va a ayudar a ellos. O sea, es una cosa de... o sea, en la industria del marketing, eso se llama Conversion Rate Optimization. Optimización de la tasa de conversión. Y la idea de eso es que si tú miras a la cantidad de gente que va a tu website, no sé, o a tu tienda online, no sé, a lo mejor esto de, tú puedes relate esto, Palomino. Tú tienes X cantidad de gente que están yendo a una propiedad web que tú tienes, a un website, una tienda online, whatever. De esa cantidad de gente, digamos que son 100, el 80, el 90% de esa gente se van para atrás sin comprar nada, sin darte su información de contacto para tú poder empezar una conversación con esa gente. Tú dices que de 100 convertiste a 10 al próximo paso de esa relación con el cliente. Y ChatHQ era un software que nosotros construimos para ayudar a gente que estaban llevando tráfico a su sitio web a ponerle delante a esa persona que está en el sitio web oportunamente cosas diferentes, según si vienen de un anuncio en Facebook que estaba hablando, que tiene este específico video o esta específica imagen. Bueno, esa persona viene en su mente con eso. Entonces, ¿cómo esa persona cae en tu sitio web y tú le muestras algo que de cierta manera continúa esa conversación que esa persona trae en su mente de donde vino? Listo. El software que hace ese tipo de El cosas llamado que funnel, prácticamente o sea, cambia la experiencia de usuario de una persona que cae en tu sitio web, se llama software de conversión, de optimización de conversiones. Y la idea es que de 100, si antes tú tenías 100 y 10 le daban clic a un botón de ver más, comprar ahora, ver pricing, habla con nosotros. Ahora tú quieres que en vez de 10, 20 o 30 gente le den clic a ese botón, tomen esa llamada a la acción. Y eso era ChatHQ. ChatHQ era un software que hacía eso. Nosotros le vendíamos sobre todo a otras agencias o otras compañías que se parecían a One Nation que estaban haciendo servicios digitales. Para que esas compañías entonces comprasen ChatHQ, lo adoptasen como una herramienta, como un toolset, y se los revendieran a sus clientes que eran pequeños negocios. O sea, es bastante técnico. La cosa es bastante técnica y configurar una cosa y medirlo y ver que está funcionando y probar dos cosas distintas y ver cuál es la mejor, es bastante técnico. Pero las agencias de marketing están súper calificadas para hacer eso. Entonces nosotros, es como que hacíamos un partnership con la agencia de marketing. Nosotros les vendíamos el software y les dábamos capacitación y ellos tomaban ese software y lo desplegaban hacia los negocios de sus clientes para ayudar a que sus clientes optimizaran la conversión de gente que van a su sitio web. O sea, era un business to business, básicamente. Sí, business to business. Con un white label y un white label. all-in-one tool para hacer funnels. Sí. ¿Y Sergio, cómo lograbas eso? ¿Qué hacías? ¿El software identificaba dónde tú venías? Por ejemplo, vienes un app en Instagram, viste unos zapatos rosas, eso tú le ponías... bueno, mira, no, estos no te gustaron, tengo 5 zapatos rosas más que puedes ver. Sí, sin entrar mucho en la parte técnica, ¿no?
cuando tú corres anuncios en plataformas digitales o cuando tú posteas algo en una red social y la gente le da clic a ese enlace, en el enlace que tú pusiste, la plataforma le agrega otros pedacitos de información que te dicen, esto vino de Facebook, de un post, y esto es, alguien le dio clic a un post que tú compartiste. O esto vino de un anuncio que tú estás corriendo en Google y a ese anuncio tú le pusiste un nombre a la campaña, o sea, un grupo de anuncios, los pones a todos juntos y les dices, este grupo de anuncios colectivamente se llaman Día de las Madres. Luego, dentro de ese grupo de anuncios, tú tienes una subdivisión. O sea, dentro de esa campaña tienes una subdivisión. Y a ese le pones una etiquetita también. Y dentro de esa subdivisión tienes el anuncio como tal. Y al anuncio le pones una etiquetita también. Entonces, cuando la persona cae en tu sitio web, viene en la dirección que ellos le dieron clic, el navegador de ellos cargó, viene la dirección de tu página web y una retahíla de otros pedacitos de data de atrás. Entonces, con software dinámico que mira esos pedacitos de data, si tú haces una estructura de contenido bien pensada, tú sabes que esta persona vino de un anuncio o de un grupo de anuncios que le están mostrando zapatos rojos. O que le están mostrando, o viene, sobre todo en B2B, se estila más esto, vienen de un anuncio donde el creativo de ese anuncio es un video que le está hablando a esa gente de podrías ahorrarte $1,000 al mes en tu negocio si adoptas esta forma de hacer las cosas. O sea, tú sabes que ese tráfico viene pensando en, tengo este pain point, me están prometiendo una solución y me están prometiendo que si adopto esa solución me voy a ahorrar $1,000 al mes. Y al caer en la página web con esos pedacitos de información, entonces la página web puede transformarse o cambiar lo que te muestra o enrutarte a cierta área de la página para seguir esa conversación, para mantener el impulso de esa persona que viene al sitio web, mantenerle la sangre caliente y conducirlo a una decisión de compra, o a una decisión de toma de decisión. A una compra ahí emocional en caliente. Súper interesante. No, pero exacto, la idea era, o sea, le permitía hacer básicamente configurar como algunos flujos, eso mismo, ¿no? Un redirect, quizás algún widget que le podía sacar, un formulario de contacto, o sea, diferentes cosas, diferentes call to action o flujos, básicamente, ¿no? El producto estrella básicamente es, yo no sé si ustedes han ido por ahí a un website que tiene como un botoncito, un circulito a la derecha que tú le das clic y sale un panelito. Y en ese panelito tú puedes decir, habla con nosotros aquí, mándanos tu solicitud. Pues nosotros construimos una cosita de esa, que además de poder mandar un mensaje y decir, oye, me interesa tal cosa, hacía como que un seguimiento de esa persona en el sitio web y te permitía ponerle ahí formularios de contacto, calendario para agendar una cita. Imagina tú que tú eres un negocio, una barbería, y estás llevando gente a tu sitio web de un video en Instagram que está súper tocado y se fue viral. Y tienes una pila de gente que están yendo a tu sitio web. Bueno, el Charehue, el widget de Charehue, de ese panelito que poníamos en el website, te daba la capacidad entonces de, en base de qué anuncio vinieron, mostrarles un calendario de booking distinto. Otra cosa era, la gente caía en el sitio web y teníamos un modo para ese panelito que era, mira, esto es lo que la gente está diciendo, esto es una lista de reviews de lo que la gente está diciendo. Estos reviews vienen de Google o de Facebook, y si tú eres un cliente, pues aquí mismo puedes darle clic a un botoncito para dejar tu review también. O sea, son como cosas que en el día el objetivo, sí. El objetivo último era lograr la mayor conversión posible. El objetivo era mantener a la gente conectado con el negocio, identificar a la gente que a la audiencia correcta para el negocio que estaba usando Charehue y hacerle súper, ultra, mega fácil a esa persona conectar con el producto o el servicio que le resuelve su problema. Que es lo que está por detrás de hacer buen marketing. Exacto, me gusta. Se conecta con una pregunta que yo le tenía a Sergio aquí. Si nadie tiene nada, yo quisiera... Porque se conecta muy bien. Mira, yo había pensado, o sea, tú que has múltiples veces ya... O sea, ¿te puedes considerar un serial entrepreneur? ¿Tú te consideras así? Ajá, bueno, tú múltiples veces, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Has logrado idear un producto que tiene una aplicación real que soluciona un problema, que añade valor a algún tipo de behavior, de relación, o de want, o de un need que tenga alguien. ¿Cuál tú consideras que serían quizás las cuestiones fundamentales con las que tiene que cumplir un emprendedor que está desarrollando ese tipo de productos para solucionar una necesidad en algo, ¿no? Hay muchas cosas que te van a ayudar, pero yo al final de mi experiencia lo he llevado a dos cosas que son básicas pero súper importantes y que como que si te las crees de verdad,
Entonces te abren la puerta o te hacen más fácil hacer cosas de más alto orden o de más alta complejidad. La primera es tener resiliencia. O sea, si tú eres capaz de no desesperarte y enfrentarte a los problemas que vienen con una mentalidad de voy a cambiar lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar lo voy a asumir y no me voy a machucar la corbata, como decía mi abuela, vas a durar más tiempo con ganas de seguir haciendo. ¿Entiendes? So, la resiliencia es importantísima. La otra parte es entender el concepto de causalidad. Causalidad significa, si esto pasa, como consecuencia, esta otra cosa va a pasar. Cuando tú tienes la capacidad de seguir probando cosas sin perder el impulso y el ímpetu, y entiendes que tú vas a hacer una cosa porque crees que como resultado de eso va a venir otra que es más valiosa, y tú puedes repetir ese proceso de probar una cosa, ver si se cumplió lo que yo pensaba que se iba a cumplir, y si no, ir por otro camino, o ver que se cumplió, ver que viene detrás. Con esas dos super cosas básicas, tú puedes construir lo que tú quieras arriba. La mente de los ingenieros de los netbooks. Es así. So, lo más importante... Y eso tiene que ver también, yo creo, con la idea... Claro, cuando tú estás emprendiendo y estás llevando una operación, digamos, hay muchos moving parts, hay muchos entes que están haciendo cosas, hay muchas cosas que hacer, digamos. Si tú no tienes súper claro el hilo de lo más importante que tú tienes que hacer, ya sea, tú sabes, obtener este próximo gran cliente que te va a hacer, que te va a mover la aguja. Es constantemente estar pensando en cosas que van a mover las agujas de tu negocio, whatever las agujas sean, ¿sabes? Crecimiento, que van a hacer tu negocio crecer e ir al siguiente nivel, y van a hacer una secuencia de muchos próximos niveles, y es esa causalidad de decir, ok, si yo hago esto, va a ocurrir esto. Y por supuesto, muchas veces uno cree que va a ocurrir esto y no ocurre, y entonces hay que probar otra cosa para que ocurra. Claro. Pero es constantemente tener como un foco, eso te lleva a un pensamiento muy... de tunnel vision, ¿no? De enfocado en obtener un resultado específico que te hace moverte hacia esa dirección. Exacto. Con te la lo voy a dirección romantizar clara y exacto. Te lo voy a romantizar un poquitico. Imagínate aquí se ha romantizado mucho, déjame decirte. Sí, bueno, sí. Está bien. Vámonos aquí romantizamos muchas cosas. Imagínate que o sea, tu negocio o tu side hustle o sea, tu situación de vida, lo que tú quieres lograr para ti, para tú mismo personalmente. Imagínatelo como un barco que está en el medio del océano y es un barco de vela. ¿Ok? Y hay cosas que tú puedes hacer. Tú puedes mover la vela para acá, puedes mover la vela para allá, puedes manipular el remo. Hay cosas que tú puedes hacer que tienen un efecto en que ese barco se mueva o no se mueva, o se mueva en una dirección que tú quieres ir o en una dirección que tú no quieres ir. Si tú tienes la capacidad de primero sentarte y mirar cuáles son todas las cosas que yo pudiera hacer hoy y cuáles serían los efectos de esas cosas que yo pudiera hacer, o cuáles serían los efectos de no hacer nada y seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo, ¿ya? Y tú eres capaz de decir, bueno, voy a probar esto porque yo creo que esto es lo que mejor chance tiene de moverme en la dirección que yo quiero ir. Y lo probaste y le das seguimiento a cuáles fueron los efectos y dijiste, me funcionó, voy a seguir por ahí, o no me funcionó, déjame cambiar para este otro lado. Sin perder el impulso de seguir haciendo eso una y otra vez. Ese es un recipe for success. Ajá. Para mí, una excelente analogía. A mí me encanta eso también. Y también la forma en que reaccionas a las variables que no están en tu control. El viento deja de soplar. Sí, la tormenta, sí, una tormenta. Exacto. A ver, el mundo es caótico, ¿sabes? Hoy, no sé, hoy estás viendo un video en TikTok y de pronto se cae la mitad de internet. You know? Hay que saber responder bien a cuando las cosas no salen bien. Sí. Bro, yo se lo aplico bastante y lo he aprendido. O sea, hay cosas con las que tú no puedes, o sea, tú no puedes cambiar el cómo son. O sea, vas a perder clientes, vas a ganar clientes, vas a tener problemas, no vas a tener problemas. De hecho, yo me pongo muy nervioso. Yo lidio con muchos clientes y me pongo muy nervioso cuando pasa un día y nadie me llama. Y no hay problemas. Cuando no hay problemas es que algo no está yendo bien. You know what I mean? So, sí, yo creo... En vez de no news, es good news. No exactamente. Cuando no hay problema, algo está mal. Cuando hay problema, tienes el último chance de arreglarlo, de tocar base con ese cliente y de tratar de tú
enderezar la vela, como haciendo analogía a lo que decías. Sergio, te tengo otra preguntita, no sé si alguien más, pero te quería preguntar algo volviendo a ChatSQ. Ok, bro, Sí. me parece súper interesante que lo vendiste. Yo creo que tú eres la segunda o la tercera persona que conozco que ha vendido un producto, me imagino, importante que ha hecho. So, bro, para mí es súper interesante que nos cuentes cómo fue el proceso, cómo se interesaron, cómo te lo Sí, propusieron comprarlo, claro. y si se puede decir o puedes darle un rango de cuánto fue la venta. O sea, estoy súper curioso. O sea, la Sin violar información de... NDAs. Sí, Claro, exacto, sin claro, violar nada. la información de cuánto fue no es pública. So, no la puedo divulgar. Pero nos puedes dar rango Eh, o eso tampoco está permitido. te, Rangos te- grandes. te- te puedo decir De que $1. no fue suficiente como para crear wealth generacional. Ok. O sea, si yo quisiera decir no voy a trabajar más y ya, bueno, o sea, no, por haber vendido CharQ no O logramos sea, hacer eso. usando la regla del 4% no llegarías a tu FI, a tu Financial A tu Independence. FIRE. O sea, no puedo hacer fire, no. Ok, no puedo hacer No puedo. fire. A ver, pudiera hacer fire. Pero Pero viviendo, no, viviendo, fire. viviendo en Costa Un lean Rica fire. o viviendo Un lean en, fire. Todo eso es muy relativo. Sí. Super lean fire. Sí. Ok. Pero sí fue una cantidad de dinero que fue más dinero que el que yo pensé que íbamos a lograr venderlo. Nice. Nice. Sí. So, y no, el proceso rápidamente. ¿Cómo fue que se interesaron? Sí. ¿Cómo fue eso? Que me interesa muchísimo. So, una de las agencias que estaban en este mismo espacio donde nosotros trabajamos, las había comentado que el cliente estrella, el cliente ideal para nosotros era una compañía que estaba dando servicios de marketing digital a otras compañías. Porque, bueno, ellos están capacitados. So, en ese espacio donde nosotros estábamos, habíamos ido como a 2 o 3 conferencias de ese mismo espacio. Conocimos a una persona que estaba haciendo algo similar, pero complementario. So, mientras nosotros nos estábamos enfocando en ayudar a agencias de marketing a mejorar la tasa de conversión en sitios web, esta persona y su compañía se estaban enfocando en ayudar a esas mismas agencias de marketing a darle soporte técnico y enablement a los usuarios dentro de su sistema. So, donde CharIQ se encargaba de hacer que más gente y la gente correcta entren a ser clientes tuyos, esta otra compañía se estaba encargando a que una vez que son clientes tuyos, que tengan la mejor experiencia posible para empezar a usar tus productos y tus servicios, que cuando tengan un problema por el camino, tengan a quien ir y a preguntarle, a decirle, resuélveme mi problema, o cuando quieren aprender más sobre la plataforma, un software, o de la vida de ser una agencia de marketing, tengan a quien ir a pedirle ayuda, o a quien ir a pedirle información, y que cuando están como que no tan contentos, tengan con quién ir a hablar para que esa persona potencialmente identifique otros problemas que se pueden resolver y salvar una suscripción. So, ustedes eran el complemento de esa compañía. Totalmente, sí. Entonces, durante cierto tiempo nosotros habíamos estado compitiendo por espacio, porque ellos tenían un widget también como el de CharSQ, por espacio dentro de una aplicación con la que nosotros nos integramos que se llama High Level, que es la que usamos hasta el día de hoy en esa la conozco. Es Sí. un gran... Es como un ERP o algo así, o un CRM. Es un CRM con un montón Se de puede otras extender cosas. mucho. Se puede extender mucho. Sí, Lo usan para sí. multilevel también, yo creo. Lo usan mucho en multilevel, lo usan mucho en real estate, lo usan mucho, o sea, una pila de nichos de mercado. En Sales Funnels, es un aggregator, ¿no? De servicio de marketing, Sí, Go High Level. sí. Sí. La idea de High Level es que es una plataforma de automatización de marketing y venta. Y te lo describen así. Y ahí caben una pila de cosas. Caben construir páginas web, pero también caben construir secuencias de recordatorio, secuencias de correo, de SMS. Cabe hacer marketing outbound, cabe hacer marketing inbound, tiene un sistema de telefonía. Está súper bueno. Nosotros construimos una integración con ese sistema que te permitía, bueno, construir estos widgets para tu website y fácilmente agregarlos al website. Y luego, dentro de la plataforma, poner uno de esos widgets también como customer support. So, ahí teníamos un poquitico de overlap con esta otra compañía. Y pues en algún momento habíamos colaborado, nosotros construimos una base de datos de conocimiento que ayudaba a la gente a más fácil empezar a usar el sistema. Y pues ellos también tenían otra. Y por el camino fuimos colaborando. Nosotros les hicimos una licencia a ese contenido que nosotros teníamos, como por 7 o 8 meses, en lo que ellos iban construyendo la versión nueva
desde ellos. Y pues por un tiempo ellos fueron nuestro cliente más grande. Like, by far. Nuestro cliente más grande por meses fue esa compañía. Y bueno, en algún momento dejaron de ser nuestro cliente porque ya llegaron a construir lo que habían construido, pero quedó esa relación de trabajamos juntos. Vamos a ver cómo nosotros colaboramos de cierta manera para que ChartHQ se enfoque en la parte de adquisición de clientes y optimización de conversión, y esta otra compañía que se llama Extendly se encarga de la parte adentro de la aplicación. Y cómo nosotros hacemos que los software hablen unos con otros, que si nosotros tenemos un cliente, si ChartHQ tiene un cliente que no es cliente de Extendly, les hacemos un referido, y Extendly tiene un cliente que no es cliente de ChartHQ, nos hacen un referido. Y pues nada, surgió una colaboración ahí súper tocada. Hicimos webinars juntos, o sea, como videos programados juntos, donde hacíamos marketing a las audiencias de ellos, a las de nosotros. Nosotros teníamos una llamada que hacíamos todos los miércoles con los clientes, y constantemente, como nos estábamos refiriendo unos a otros, teníamos una súper buena relación. Y en algún momento dijimos, bueno, perfecto, todo esto está muy bien, pero es que nos vemos que estamos construyendo software que va a terminar compitiendo uno con otro. Y estaría súper bueno, en vez de competir unos con otros, unirnos y trabajar juntos. Y bueno, empezamos la conversación. Esa conversación duró, caballero. La idea original era como vamos a ser partners. Sí. Bueno, Esa fue la idea fueron partners. Sí, pero partners oficialmente colaboraron mucho, pero como ya vamos a pertenecer uno al otro. O sea, como una sola compañía, me refiero, como un solo producto. Sí, pero, exacto, sí, como un joint venture, pero nunca hubo una idea de joint venture, ¿no? De alguna manera es como eventualmente vamos a competir. ¿Y cómo surgió la primera comunicación de Buy Intent? Empezamos a explorar que ellos invirtieran en nosotros. En vez de ser competencia, empezamos a explorar que ellos invirtieran en nosotros, que compraron un pequeño equity stake, para que de esa manera se justificara que ellos dejaran de hacer cosas del lado de adquisición de clientes y nosotros dejáramos de hacer cosas del lado de software, y en su lugar trabajáramos juntos. Con un compromiso de al final de partnership con claro. Equity involved. Exacto. Y entonces también, digamos, vamos a dejar de duplicar esfuerzos y vamos a dejar de gastar recursos de las dos compañías orientadas a la misma cosa. Vamos a trabajar juntos y vamos a poner un producto together que funcione. Y que la gente pueda transitar súper fácil de están de afuera, entraron, o los ayudamos a conectar con un producto o un servicio, se convierten en clientes, siguen teniendo la misma experiencia una vez que son clientes y siguen interactuando con los mismos sistemas, tienen una experiencia unificada. Esa fue la idea. Esa conversación de, bueno, sí, vamos a invertir, cuánto es el equity, cuánto nos dan, eso duró 1 año y medio. Uf. Un año y medio. Por el camino. Pero 1 año y medio, pero porque usted habla. Porque uno quiere X dólares y el otro quiere darte Y dólares y tú quieres dar X cantidad de por ciento y el que está en la bahía quiere otra cantidad de por ciento. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo pierdo por aquí, tú ganas por allá. Por el camino la conversación se fue transformando a que, mira, tenemos otras oportunidades de hacer cosas. No tiene sentido hacer una cosa a medias. No tiene sentido eventualmente competir en otras cosas. Lo que más sentido hace es un full buyout. Entonces, vendimos ChartHQ, la compañía completa, la cartera de clientes, toda la tecnología, el equipo completo de ingeniería, incluido un servidor. Pasaron a ser parte del equipo de ingeniería de Extendly. Y bueno, hoy soy vicepresidente de ingeniería en Extendly. Y seguimos esa misma visión de construir un producto que le da a los clientes una experiencia unificada desde llegaste a un website por primera vez que tú no conoces quién es esta compañía, y la tecnología en el website te ayuda a conectar con el producto o servicio que resuelve tu problema específico. Y luego te convertiste en cliente y empiezas a usar el producto o el servicio, si es el software o si es un producto gestionado, digamos, y tienes una experiencia de soporte al cliente y de customer success que está sustentada por el software que nosotros construimos. Sergio, pero entonces tú pasaste a decir, tú eres
So, ¿cómo trabajas para ellos ahora? ¿O cómo es la relación que tienes con Sí, esa claro, compañía? Sí. claro. Ahora mismo yo soy vicepresidente de ingeniería en Stanley. Entre el CDO y yo llevamos el equipo de ingeniería y trabajamos con el equipo de producto. Y al mismo tiempo estás en estamos- One Nation Up. Y sí, y al mismo tiempo sigo siendo el CTO de One Nation Up y sigo guiando, digamos, lo que estamos haciendo en One Nation Up desde el punto de vista de comercio electrónico. O sea, estamos invirtiendo mucho en comercio electrónico. Sí, con todo lo del ¿cómo se llama esto? La experiencia, el seamless experience para los usuarios finales, que puedan ordenar todo en el sitio, no sé qué. Eso Exacto. lo estuvo contando Carlos, está buenísimo. Sí, está buenísimo. O sea, hicieron, fue una suerte de acquihire, ¿no? Básicamente compraron la tecnología y el equipo, o sea, no puramente acquihire, a veces el acquihire es, se desecha completamente el producto y te quedas de alguna manera con el equipo, pero en Claro. este caso fue una mezcla ahí de... Un híbrido, es un deal un, híbrido. un híbrido de acquihire con producto. Y además, cuando la gente dice acquihire y digamos que como le ponen un tono despectivo a una adquisición tipo acquihire, en la mayoría de los casos es porque los acquihire que no son deseables son situaciones en las que El producto tienes está una para compañía que morir. tienes una compañía que está siendo adquirida y no recibes cash. Lo que recibes es cierto equity en la compañía que te está adquiriendo y una posición de trabajo, ¿ya? Entonces, este no fue el caso. Fue un deal híbrido donde recibimos cash por la venta de el producto, la cartera de clientes, la infraestructura y tal. Y además retuvimos al equipo de ingeniería. Lo que también supongo que pusieron, o sea, como parte del deal tuviste algún contingency de estar cierto tiempo en Extendly, ¿no? Sí, sí. Exacto, como parte, es típico, no, o sea, lo digo porque es bastante común ese tipo de... La cosa que tiene es que la sinergia sigue siendo súper buena entre One Nation Up y Stanley. Porque One Nation Up es el tipo de compañía que es el cliente ideal de Stanley. Es una compañía que está dando productos y servicios físicos digitales, donde la relación con el cliente y mantener una experiencia de usuario o una experiencia de cliente súper buena es una cosa que es súper alta importancia. Entonces, One Nation usa servicios, o sea, One Nation Up hoy usa software que estamos construyendo en Stanley. ¿Dónde están basados ellos, Sergio? Stanley en California. California. Sí. Nice, Se critica el vedado. No es en Silicon Valley, pero es afuera. es una historia típica. La mayoría de las adquisiciones, incluso de ese tipo, donde hay una colaboración adicional, o sea, que no es un private equity que está comprando una parte de tu compañía grande o otra compañía, toman por ahí, o sea, toman típicamente muchos meses y en algunas ocasiones se meten 1 o 2 años. Es así, es bien tedioso, supongo, el proceso. ¿Te das cuenta por qué te El digo back la and forth es duro. persistencia? El back and forth es duro. ¿Por qué te digo la persistencia? Muchas veces los deals fall out Sí. en el medio. Pero qué bien, bro. Al final, o sea, lo lograron esa. Y Sí. con alguien que están. Yo creo que es algo espectacular realmente. ¿Y qué tiempo en total llevan trabajando con Stanley o estuvieron trabajando con Stanley antes de la acquisition? Estamos a junio, so 1 año y 2 meses. Desde que estás trabajando en Stanley. Ujú. No, pero So, Carlos y se antes refiere de eso, antes de eso, 1 año y medio. O sea, Antes de desde- eso, 2 años antes. Y, Por lo menos, y exacto. las conversaciones Más de 3 años las habíamos trabajando. empezado 2 años y medio antes. No, súper chévere, So, súper chévere. One Nation Up nosotros lo empezamos en 2019 y Chareshu en 2021, creo. Ok, y una A ver, preguntita, 2021. Sergio, discúlpame ahí porque creo que me queda claro, pero a lo mejor a la gente no le puede quedar claro. So, ChatSQ se deriva de un producto que crea One Nation Up. Esa es la parte que no les estoy diciendo, pues bueno, por tiempo, digamos. Es que Chareshu, o lo que terminó siendo Chareshu, ni siquiera fue el primer producto que nosotros hicimos desde One Nation. O sea, en One Nation nosotros nos movimos en algún momento de hacer social media marketing, correr anuncios para gente, generar contenido, digamos, escrito, pero visual también, a en algún momento empezar a hacer desarrollo a la medida, como lo que estaba haciendo Carlos en algún momento cuando dijo ahorita que Juan y yo estábamos en el sitio web de esa primera compañía que él había hecho. Y por el camino nosotros trabajamos en 4 o 5 proyectos grandes, que la mayoría de ellos no terminaron en cosas, o sea, en grandes wins, donde estábamos trabajando en el producto de otra gente. En algún momento, pues,
yo identifiqué una necesidad tangencial a esto que te digo que CharSQ hacía sobre comunicación interna dentro de High Level. O sea, no había un sistema de chat ni nada. Y pues me busqué un sistema de código abierto que era con una licencia libre, lo tomé, lo personalicé y creé un productico que le permitía a un small business tener un servidor de chat privado integrado con el sistema y tal. Y a raíz de eso, bueno, teníamos como 8 diferentes agencias que estaban en una beta pagada, nos estaban pagando, creo, 80 pesos al mes por ese servicio. Y había otro muchacho que estaba haciendo algo parecido. Y pues la misma historia que sucedió con Extended había sucedido antes. Dijimos, bueno, vamos a competir. Usted, señor, es una agencia de marketing, él se llama Andrew. Usted es una agencia de marketing, tienes esta experiencia, entiendes al cliente porque eres uno de ellos. Y pues nosotros tenemos este producto, bueno, vamos a hacer un joint venture y vamos a marketear este producto y a seguirlo construyendo. Y así fue como nació CharSQ. Por eso es que CharSQ era una compañía separada de One Nature, porque fue un joint venture con Andrew. Listo. Entonces, mucha vuelta, hubo que dar mucha vuelta. Si yo hubiera sido de la gente que dice, me estoy aburriendo aquí, o no hubieran tenido ese fueguito, ¿sabes? Ese drive interno de yo soy entrepreneur, yo quiero hacer algo que sea mío, me hubiera dado por vencido por el camino. Pues ¿dónde tú crees que viene el próximo venture? Si hay alguno. O sea, ¿te has puesto a pensar en eso? ¿Cuál sería la próxima área? Hay tantas cosas que nosotros... Hay tantas cosas que nosotros queremos lograr con One Nature Cup. Desde el punto de vista de experiencia de usuario, desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de herramientas para otros negocios crecer. Nosotros en One Nature Cup nosotros hemos trabajado a día de hoy con entre 5.000 y 7.000 small business aquí en el sur de la Florida. En cosas desde crear branding desde cero, a curar una marca, a diseñar interiores, a hacer set de estudio y set de podcast, a hacer merchandising y cosas así. Por el camino hemos visto los trabajos que la gente pasa construyendo y creciendo un negocio. Entonces, hay tanto room para hacer innovación en medios físicos y en medios digitales, y sobre todo puenteando esas dos experiencias de alguien en la vida real a la experiencia que alguien tiene online, y que esas dos experiencias como que hablen una con otra y te añadan valor. Que, o sea, en el futuro vas a ver innovación súper tocada viniendo de Buen Hecho. Y eso es lo que más tocado viene en el futuro. Sí. Bueno, sí, todavía definitivamente hay tela por donde cortar. Sí. Y una pila de productos que sacan con ese gran equipo que tienen, compadre. Y igual los felicito de la resiliencia y el empuje que siguen teniendo. Yo creo que tiene que ver también muchísimo con la pasión, ¿no? Que tienen por lo que hacen. Y eso ayuda muchísimo a la resiliencia también, ¿no? La pasión que tienes por lo que haces. Tú, en este caso, construyendo con la parte de ingenieril, y esta gente también con la parte de producción, con la parte de la operación, con ayudar a los clientes, ¿sabes? Ustedes tienen ahí tremendo equipo en general. Óyeme, guys, llegando al final, entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que ha sido súper bueno, informativo y inspiracional, yo creo, ¿no? Es el primer founder con exit que entrevistamos en el... hemos entrevistado a varios, yo creo que están en camino, pero es el primero que entrevistamos acá, y tremendo placer que sea Guy dormido con Juan desde el principio. Que venga de la escuela de resiliencia de Mayo K. La escuela de resiliencia de Roy Naranjo. ¿Te acuerdas de los panes con tomate, Juan? Qué hambre. Yo solo quería coger un minuto para decir que en uno de los episodios que hablamos sobre la gente que está alrededor tuyo, que son importantes en tu vida, yo quiero decir que Sergio, esta es la parte en donde ustedes lloran, eso lo estoy diciendo, que Sergio es una de esas personas. Si Sergio no me hubiese dicho para hacer la aplicación de Hugo Spark o para aprender Android, yo creo que hoy en día no estuviese, tú sabes, tan envuelto en el desarrollo de aplicaciones como lo estoy hoy. Así que muchas gracias, Sergio, por eso. Y sigue siendo como tú eres, que eso. Sergio, es lo que te quiere decir, que te ama. En otras palabras, y que gracias por todo. Sí, mi jimaua. Gracias. Dale, nos vemos entonces. Gracias, Sergio. Muchas gracias, bro. Gracias por compartir la historia, ¿ok?